Ricardo Ramírez y le voy a hablar sobre la relación de trabajo. Podemos decir que es la existencia de una relación de trabajo entre quien preste el servicio personal y quien lo reciba. En cuanto al contrato de trabajo, lo estipula el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta su servicio en el proceso social de trabajo bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta ley. En cuanto a los caracteres, el referido artículo 55 determina 4 elementos característicos del contrato de trabajo, como son la prestación de servicio, que ese servicio sea prestado a otra persona, la dependencia o subordinación y la remuneración. En cuanto a sus elementos, los aspectos que deben tener un contrato de trabajo son nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio, dirección de las partes. Identificación de la persona jurídica que contratan, bien sea una empresa, un negocio, entre otros. Denominación de cargo o puesto de trabajo y la descripción de la prestación de servicio. El lugar donde debe realizarse la prestación de servicio, la fecha de inicio de la relación de trabajo y el tiempo de contratación, la duración de la jornada ordinaria laboral y las condiciones que caractericen el servicio, el salario estipulado, la forma de pago, la fecha que se ejecutará, así como otros beneficios a percibir. Los contratos laborales deben registrarse en notarías o registros públicos. También deben ser notificados al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y el Instituto de los Seguros Sociales. En cuanto a la forma y prueba del contrato, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Trabajo, el contrato de trabajo se hará referentemente por escrito, sin perjuicio de que quede probarse la existencia de relación de trabajo, en caso de celebrarse en forma oral. Cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito, se presumen ciertas hasta prueba el contrato. En los efectos del contrato, las obligaciones de ambas partes documentado en el contrato, derecho otorgado por las leyes estatales, responsabilidad contractual en caso de que alguna de las partes decida proceder legalmente por algún incumplimiento del contrato por parte del otro. Acuerdo de confidencialidad para mantener la integridad de la información de la compañía, no revelando a terceros puntos críticos sobre la misma. Norma de conductas regidas por la compañía. Cuanto a las obligaciones y deberes para las partes, el patrono trabajador. Las obligaciones del patrono, el artículo 43 dice: todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado, y son responsables por los accidentes laborales ocurridos y enfermedades ocupacionales acontecidas a los trabajadores, aprendices o motivo de causas relacionadas con el trabajo. Los deberes de los trabajadores es cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas, cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia, cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. La clasificación de los contratos, podemos encontrar que hay contratos unilaterales. El contrato cuando surgen obligaciones para una sola de las partes contratantes. Contratos bilaterales, el contrato cuando surgen obligaciones para ambas partes contratantes, según el fin perseguido por las partes. Contratos onerosos son aquellos en los cuales cada una de las partes procura tener una ventaja mediante un equivalente o contraprestación. Contratos gratuitos. En los contratos gratuitos la parte efectúa su prestación sin perseguir una contraprestación o equivalente de la otra parte.
Los contratos conmutativos. En este tipo de contratos la determinación y extensión de las prestaciones es fijar por las partes en el momento de la celebración del contrato. De allí se afirme en la doctrina en que los contratos conmutativos las partes conocen de antemano la extensión de sus prestaciones. Clasificación. La clasificación legal lo determina el artículo 60. Determinado. El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. Indeterminado, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo afirma que un contrato se considera indefinido cuando ninguna de las partes expresa abiertamente una relación de servicios basado en una obra determinada o un tiempo preestablecido. Contratos especiales para una obra determinada. En este tipo de contrato de similar naturaleza, al celebrarlo por tiempo determinado, se deberá exteriorizar con toda precisión la obra de ejecutarse por el trabajador. Suspensión de la relación de contrato. El artículo 71 implica que a pesar de que interrumpan temporalmente las labores, la vinculación legal entre el empleador y el empleado sigue existiendo. Durante este periodo de suspensión, el trabajador no presta sus servicios, pero conserva su estatus laboral. Cuanto a las causas, en el artículo 72 no habla de la enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que incapacite al trabajador. Enfermedad o accidente común no ocupacional que incapacite al trabajador. Licencia o permiso por maternidad o paternidad. Cumplimiento del deber constitucional de prestar servicio civil o militar. Conflicto colectivo declarado. Privación de libertad en proceso penal sin sentencia condenatoria. Licencia concedida por el empleador para realizar estudios u otras finalidades personales. Casos fortuitos o de fuerza mayor que requiera la suspensión temporal de las labores, previa autorización de la Inspectoría del Trabajo. Sus efectos en el artículo 73 establece los efectos de la suspensión de la relación del trabajo. Durante este periodo, el trabajador no está obligado a prestar sus servicios y el empleador no está obligado a pagar el salario. Sin embargo, en ciertos casos, el empleador debe pagar al trabajador la diferencia entre su salario y lo que pague ante el competente en materia de seguridad social. En cuanto a la consecuencia, para el empleador implica mantener algunas obligaciones económicas y laborales con el empleado durante la suspensión. La terminación de la relación del trabajo. Forma de terminación. La relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas, como lo estipula el artículo 76. Voluntad común de las partes. Es cuando aquí encontramos que la disolución del vínculo puede terminar por el mutuo consentimiento de las partes, que es causa común de la disolución de los contratos, y lo es también en las relaciones laborales, por causas válidamente estipuladas en el contrato, por las demás causas de extinción de los contratos conforme a las disposiciones del derecho común, como sean aplicables al contrato de trabajo. Terminación por las causas ajenas a la voluntad de las partes. Muerte del patrono, muerte del trabajador, caso fortuito o fuerza mayor, la quiebra de la empresa. Terminación por voluntad unilateral de las partes. Cuando en esta causa de extinción de la relación de trabajo se habla de retiro, nos referimos al trabajador, y cuando se habla de despido nos referimos al patrono. El despido se entiende por tal el acto unilateral por parte del patrono en que manifiesta su voluntad de disolver
el contrato individual del trabajo. Despido justificado: este acto de voluntad del patrono de proceder al despido del trabajador, como estipula el artículo 79, serán causas justificadas de despidos los siguientes hechos del trabajador o trabajadora. 1. La falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, vía de hecho salvo en legítima defensa, injuria o falta grave al respeto de consideración debido al patrono o la patrona de sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella. Inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considera causa justificada de inasistencia al trabajo. Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. Abandono del trabajo, acoso laboral o acoso sexual. En cuanto al retiro, se entiende por el que aquel acto por el cual el trabajador disuelve el contrato de trabajo por no querer seguir laborando en la empresa, o como igualmente ese retiro puede ser justificado o injustificado. Retiro justificado: lo estipula en el artículo 80, serán causas justificadas de retiro los siguientes hechos del patrono o de la patrona, sus representantes o familiares que vivan con él o ella, por la falta de probidad, vías de hecho, injuria o falta grave al respeto de consideración debidos al trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o con ella. Sustitución de patrono o patrona cuando el trabajador o trabajadora considere inconveniente la sustitución para sus intereses. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la salud y seguridad del trabajo. En los casos en que el trabajador o trabajadora haya sido despedido o despedida sin causa justa y luego de ordenado su reenganche, él o ella decida dar por concluida la relación de trabajo, cualquier acto constitutivo de un despido indirecto. Se considerará despido indirecto la exigencia que haga el patrono o patrona al trabajador para que realice un trabajo de índole manifiestamente distinta de aquel al que está obligado o obligada por el contrato o por la ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad profesional del trabajador o trabajadora, o de que preste sus servicios en condiciones que acarreen un cambio en su residencia, salvo que en el contrato se haya convenido lo contrario o la naturaleza del trabajo, la reducción del salario, el cambio atributario del horario de trabajo, otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo, la reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto original cuando sometido a un periodo de prueba en un puesto de categoría superior se le restituye a aquel. La reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto original después de haber desempeñado temporalmente por tiempo que no exceda de 180 días un puesto superior por falta de titular o de la titular de dicho puesto. La oportunidad para efectuar el despido o el retiro. La oportunidad para efectuar el despido o el retiro depende de las circunstancias específicas de cada caso. Por ejemplo, en el despido, el empleador no puede despedir a un trabajador sin seguir un procedimiento legal establecido en el LOC. Este procedimiento incluye la notificación escrita al trabajador, la oportunidad de defenderse y la posibilidad de acudir a un tribunal laboral.
En cuanto al retiro, el trabajador puede retirarse de su trabajo en cualquier momento, siempre que lo haga por escrito y con un plazo de preaviso establecido en el contrato del trabajo. El perdón de la falta se refiere a la situación de la que el empleador pierde la facultad de perder a un trabajador por una causa justificada debido a que ha transcurrido un determinado lapso de tiempo desde que tuvo conocimiento de la falta. Base legal en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y trabajadoras, la ley establece que el empleador o el trabajador tiene un plazo de 30 días continuos para invocar la causa justificada para poner fin a la relación del trabajo. El preaviso. El preaviso es un periodo de tiempo que tanto el empleador como el trabajador deben cumplir antes de poner fin a la relación laboral. Este periodo de tiempo permite a ambas partes prepararse para la finalización del contrato y realizar los trámites necesarios. En cuanto a la procedencia se refiere a la justificación legal para una determinada acción o medida, como el despido, el retiro o la aplicación de una sanción disciplinaria. Los caracteres de una manifestación unilateral del empleador. El empleador decide finalizar la relación de labor sin necesidad del consentimiento del trabajador. Causa justificada o injustificada. El despido puede ser procedente justificado o improcedente injustificado, según las razones esgrimidas por el empleador. Los procedimientos legales. El empleador debe seguir un procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, para despedir a un trabajador. En cuanto a las consecuencias, el trabajador puede perder su puesto de trabajo y tener derecho a una indemnización por despido, dependiendo de la procedencia del mismo. La firma y prueba. Según la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras deben efectuarse por escrito con un plazo de preaviso de 15 días naturales, salvo en los casos de despido disciplinario o despido objetivo. La carga de la prueba del despido recae sobre el empleador. Que significa que el empleador debe aportar pruebas que demuestren que el despido se ha realizado de forma legal y justificada. Omisión del preaviso. La omisión del preaviso se refiere a la sustitución en que una de las partes, ya sea el empleador o el trabajador, no cumple con el plazo previsto establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, para poner fin a la relación laboral. La indemnización de los daños se refiere a la compensación económica que recibe un trabajador por los perjuicios sufridos como consecuencia de una acción o situación ilegal o culposa por parte del empleador. Los perjuicios equivalentes al preaviso se refieren a la compensación económica que debe pagar el empleador al trabajador cuando no se cumple con el plazo de preaviso establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, para finalizar la relación laboral. El despido es la decisión unilateral del empleador de poner fin a la relación laboral con uno o más trabajadores. En clase de despido podemos tener el despido injustificado, que es aquel que se realiza sin una causa justa o legalmente válida. Despido justificado es aquel que se basa en una causa prevista en la ley o en el contrato de trabajo. ¿Cuáles son de despidos justificados? Se encuentran establecidas en la Ley del Trabajo en el artículo 79. Se divide en dos categorías principales: la falta grave del trabajador, como son la falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, como actos de deshonestidad, robo, fraude, entre otros, vías de hecho, salvo en legítima defensa, injuria o falta grave del respeto.
hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral, insubordinación, es decir, desobediencia injustificada, estado de embriaguez o drogas, falta de asistencia injustificadas, negarse a adoptar medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, dejar el puesto de trabajo sin autorización o sin aviso previo por un tiempo considerable, violación de las normas internas de la empresa, perjuicio material, acusado intencionalmente con negligencia grave en las máquinas, incumplimiento de las obligaciones contractuales, incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de trabajo, disminución en el rendimiento laboral, incapacidad física o mental, permanente o temporal, que haya imposible o riesgoso el desempeño de las labores. El abandono del trabajo se considera que un trabajador ha abandonado su puesto cuando no acude al trabajo durante más de 3 días sin justificación, no comunica previamente a la empresa su intención de dejar de trabajar, no presenta ninguna justificación para su ausencia. Notificación de despido. Es un documento oficial que entrega el empleador al trabajador para informarle sobre el término de su contrato laboral. En este documento se deben especificar los motivos del despido, la fecha del término y las compensaciones o indemnizaciones que corresponden al trabajador. La terminación injustificada de los contratos a término, también conocida como despido injustificado, está prohibida por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, donde establece que el empleador no puede poner fin a la relación laboral sin una causa justa y legalmente válida. Si un trabajador considera que ha sido despedido injustificadamente, puede prestar un reclamo ante el inspector del trabajo de su jurisdicción. Este investigará el caso y si determina que el despido fue injustificado, ordenará al empleador que reintegre al trabajador a su puesto de trabajo y que le pague las indemnizaciones correspondientes. Cuanto al retiro, es la decisión unilateral del trabajador de poner fin a la relación laboral que lo une al patrono. Clase de retiro: tenemos retiro voluntario, es el retiro que se produce sin que exista una causa justificada para ello. Retiro justificado es el retiro que se produce por una causa prevista en la ley o en el contrato de trabajo. Causales de retiro justificado. Las causales de retiro justificado se encuentran establecidas en el artículo 80 y se dividen en dos grupos. 1. Enfermedad o accidente que produzca incapacidad física o mental, permanente o temporal por más de 180 días y que haga imposible o riesgoso el desempeño de sus funciones. Inhabilitación física o mental decretada por tribunal competente. Prisión preventiva que exceda de 60 días. Jubilación o pensión definitiva del trabajador o trabajadora. Traslado de residencia del trabajador o trabajadora al lugar que haga imposible o riesgoso el desempeño de sus funciones. Muerte del cónyuge, concubino o concubina del trabajador o trabajadora. Obtención de beca o ayuda para realizar estudios, investigaciones o cursos de especialización en el exterior, siempre que el trabajador o trabajadora se comprometa a regresar al país y prestar servicio en la empresa por un lapso no menor de 2 años. Incumplimiento por parte del patrono. Las obligaciones establecidas en la LOC, convención colectiva de trabajo o contrato individual de trabajo. Violencia física, verbal o psicológica ejercida por el patrono o por su representante en contra del trabajador o trabajadora. Cambio de residencia del patrono al lugar que haga imposible y riesgoso el desempeño de las funciones del trabajador o trabajadora.
cese de actividades por parte del patrono por más de 30 días consecutivos. El despido indirecto es una figura jurídica que permite al trabajador considerar que ha sido despedido cuando el patrono incurre de sus obligaciones y que haga imposible la continuación de la relación laboral. En este caso, el trabajador tiene derecho a las mismas prestaciones e indemnizaciones que en caso de despido injustificado. Equivalencia entre el despido injustificado y retiro justificado. En algunos casos, el retiro justificado puede tener los mismos efectos legales que el despido justificado. Equivalente entre despido injustificado y retiro justificado. No existe una norma específica de la LOC que establezca la equivalencia de manera implicativa. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han establecido que el trabajador o trabajadora tiene la libertad de elegir entre ambas opciones cuando la conducta del patrono configura ambas causales. La prestación de antigüedad. Este beneficio se refiere al conocimiento económico que se otorga al trabajador por el tiempo de servicio prestado. En nuestro país, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras contemplan este derecho en varios artículos, siendo el principal artículo el 141 estableciendo el régimen de prestaciones sociales, donde se reconoce que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. La naturaleza jurídica y su característica. En este sentido, la prestación de la antigüedad tiene una naturaleza jurídica de carácter laboral y se caracteriza por ser un derecho remunerativo que reconoce la fidelidad y permanencia del trabajador en una entidad laboral. Este beneficio se calcula en función del tiempo de servicio efectivamente prestado por el trabajador y se basa en el último salario devengado al finalizar la relación laboral. Determinación y el destino. La antigüedad se determina en función del tiempo de servicio efectivamente prestado por el trabajador en la entidad laboral. Es un beneficio económico que se otorga al trabajador al finalizar su relación laboral como parte de sus prestaciones sociales. La constitución de los fondos de fideicomisos. Estos fondos pueden ser administrados a través de fideicomisos individuales en entidades financieras, garantizando inversiones seguras, rentables y de alta liquidez. Estos fondos pueden ser individuales o estar a nombre del trabajador, asegurando así la protección de sus derechos laborales. En el artículo 142 de la LOC establece la garantía y el cálculo de las prestaciones sociales. El abandono en cuenta y el pago de intereses. En el contexto laboral, el abandono en cuenta y el pago de intereses son aspectos relevantes en relación con las prestaciones sociales de los trabajadores. El artículo 143 regula el abono en cuenta y el pago de intereses sobre las prestaciones sociales. Según esta disposición, la prestación de antigüedad puede ser abonada en cuenta y nombre del trabajador. Préstamo con garantía de antigüedad. En el contexto de las prestaciones por antigüedad se contempla la posibilidad de que los trabajadores puedan solicitar préstamos con garantía de su prestación acumulada. Esto pues como para la adquisición, mejora o liberación de una vivienda o para satisfacer otras necesidades como pensiones escolares, como lo establece en el artículo 144 de la LOC, que regula los préstamos con garantía de antigüedad. La antigüedad
en caso de muerte. En caso de fallecimiento del trabajador, la prestación de antigüedad acumulada hasta la fecha de su deceso deberá ser liquidada a sus beneficiarios legales de acuerdo con lo establecido en el artículo y demás normativas laborales aplicables. El artículo 145 establece que en caso de fallecimiento del trabajador tendrán derecho a recibir las prestaciones sociales lo logren respondido los herederos, herederas del trabajador fallecido. Muchísimas gracias.